Qué bueno es poder compartir juntos la palabra de Dios, y en el día de hoy quisiera poder leer con ustedes en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1, 2 y 3. Y dice así: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles que la palabra oprobio es la deshonra. Deshonra, él sufrió la deshonra de todos los que estaban alrededor de la cruz. Le gritaban, le insultaban. Morir en la cruz para un ser humano era deshonroso. Los peores criminales eran castigados a la cruz. También él menosprecia, quiere decir que no le da valor a todo eso. Y eso dice acá que menospreció lo oprobio por el gozo que tenía por delante. ¿Cuál era el gozo por delante? Lo dice el mismo texto, que se sentaría a la diestra de Dios y que tendría poder y autoridad, porque Dios se lo había prometido, que iba a resucitar y se sentaría a la diestra de Dios. Hoy estamos en tiempos realmente confusos, tiempos difíciles para la humanidad. Hay guerras que afectan a todo el mundo, y también hay problemas económicos, por ejemplo en nuestro país, que la gente se siente inestable, se angustia, siente temor. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes cómo enfrentar eso, porque todos vivimos en este mundo y tenemos que pasar por estas circunstancias. Es como si fuéramos por el desierto rumbo a Canaán, que en otro momento hablaremos un poco más de eso. Pero, ¿cómo hacer para no desfallecer, para no angustiarse, para no desesperarse, para no perder la fe, para que la fe se fortalezca cada día más? Bueno, tenemos ejemplo de Jesucristo, que Él, en el momento de enfrentar la cruz, menospreció todo lo que era contrario y negativo y confió que lo que Dios le prometió lo haría. Otro ejemplo de eso es el apóstol Pablo, porque uno ve todos los castigos que Pablo sufrió en su vida, las persecuciones, dado por muerto, varias veces azotado con vara, y sin embargo no encontramos en sus cartas ninguna queja, ningún enojo con Dios, ni desánimo, ni ganas de dejar de hacer lo que Dios le había mandado, porque él estaba poniendo los ojos en Jesús y no sacaba sus ojos de ahí y de las promesas que Dios le había dado. ¿Cómo pasar este tiempo tan complicado que nos toca vivir hoy en día? Se escuchan todo tipo de cosas. Un día una persona dice una cosa, al día siguiente lo contradice. Es todo confuso, inestable. Bueno, hay que poner los ojos en Jesús y en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, así como lo hizo Jesús en su momento. En primer lugar, dice que nos tenemos que quitar el peso que nos impide correr con libertad. ¿Qué es el peso? Porque también dice, y el pecado que nos asedia. Así que el peso no es el pecado, sino son esas cosas que nos distraen, que no nos permiten correr con libertad. O por ejemplo, un enojo, amargura, pensamientos contrarios, cosas que no nos permiten correr con libertad en la carrera que Dios nos puso en el Evangelio. Y nos dice en la palabra que nos despojemos de eso. En cierta forma es como Jesús hizo, menospreciar. Menospreciar es cuando alguien te viene y te agrede o te insulta y uno puede decirle, para vos es importante, para mí no. Yo tengo otra meta. Entonces empezar a vivir de esa manera, menospreciando las cosas que no nos traen bendición
y dejando de lado las cosas que no nos ayudan a crecer y a correr con paciencia. Después dice también de quitarnos el pecado que nos asedia, es ese pecado que está continuamente, que vuelve todo el tiempo, esa debilidad que está todo el día acosándonos y tratando de hacernos trastabillar o caer. Dice la Biblia, despojate de esos, sacátelo de encima, sacate de encima las distracciones y dedícate a correr con paciencia la carrera que Dios te puso por delante. Lo más importante también es la perseverancia. ¿Cómo podemos hacer para poder perseverar? Fijando la mirada en Jesús. Cuando ponemos la mirada en Cristo y en la obra de Cristo y en las promesas de Cristo, uno desestima las demás cosas y permanece. Tiene que permanecer. Lo más difícil es permanecer. Es lo mismo que cuando alguien va subiendo una montaña, los últimos metros son los más difíciles y necesita permanecer caminando hasta llegar a la meta. Bueno, nosotros ahora estamos en eso, fijándonos la mirada en Jesús, permanecemos, soportamos todo tipo de deshonra, de desaliento, de burlas, o conflictos, o aún las cosas que son externas a nosotros, pero que nos rodean, las menospreciamos para acercarnos a Cristo y buscar siempre el camino que Él nos trazó. ¿Cómo poner la mirada en Jesús? Bueno, a través de su palabra. Uno leyendo la palabra de Dios diariamente, uno va acrecentando la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando uno lee la palabra, la fe va creciendo. Cuando uno lee la promesa del Padre y de Jesucristo y del Espíritu Santo escritas, eso nos va dando fe y la fe va creciendo cada día cuanto más leemos su palabra o venimos a la reunión y escuchamos la prédica del pastor atentamente. La palabra va produciendo en nosotros fe. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos firmes? Bueno, precisamente es poniendo los ojos en Jesús. Si uno quita la mira de Jesús y empieza a ver las circunstancias de la vida, nos pasaría lo de a Pedro. Iba caminando sobre el mar y en vez de darse cuenta que estaba caminando sobre el mar, miró la tempestad, dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. Lo importante es mantenerse en Cristo, menospreciar las dificultades y tener la fe y la confianza que el Señor siempre está con nosotros y ha prometido ayudarnos y ha prometido llevarnos adelante y ha prometido que llegaremos a la Canaán celestial y comeremos de la bendición y el fruto de la nueva tierra y del cielo nuevo. Bueno, yo con esto quisiera terminar. Y los animo a caminar y no cansarse en la carrera que Dios nos puso, a mantenerse firmes y fieles en el camino del Señor, a leer la palabra, estudiarla, profundizarla y crecer cada día más, no dejar de congregarse porque los tiempos son malos. Y solamente en Cristo está la certeza, la seguridad, la firmeza, la fe y las bendiciones que Dios nos había prometido. Amén.